Lo que pasa es que el muchacho está aquí, no tiene papeles, se quemaron todos los papeles, pasaporte, todo lo que había en su casa. Y el problema es que no lo querían atender aquí, eso es algo inhumano, sinceramente. Son personas humanas, porque seas ilegal no quiere decir que no tienes derecho también que te manden. Supuestamente entre comillas, no voy a decir malas palabras porque lo dije que no iba a decirla, pero hay un personaje allá adentro que dijo que si teníamos los $25,000 para trasladarlo a Colombia por emergencia, que lo hiciéramos, si no, que teníamos que esperar que esperáramos que se muriera o que reacción pasara. Les están cobrando el transporte. Exactamente, nos están cobrando el transporte y no es así, es algo que es un derecho que tenemos todos, es tu vida, es una vida, la salud es un derecho, la salud es algo. ¿Cuál es la petición que le hacen ustedes las autoridades locales? Que lo trasladen ya porque él está grave. Yo soy dominicana y yo no soy venezolana y yo me siento indignada por la situación que está pasando José en este momento. Su esposa está más estable que él y está más grave él, está entubado ahora mismo y a él lo tienen que transportar ya. Pero a él no, a él dice que tienen que esperar hasta la tarde. No hay que esperar nada porque él está muy grave. ¿Qué van a esperar? Que se muera. Ahorita lo van a trasladar los dos en una avioneta. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cuál es que lo trasladen a él primero y después lo trasladen a ella, que es menos la gravedad? Yo sé que los dos están mal, pero él está grave, él está entubado, él está respirando con máquina, él no está respirando por sí solo. Ahora nos informaron que todos sus órganos por dentro están dañados. Entonces, peor, ¿qué van a esperar? Trasladarla a ella, que está 30% de su comadura, y yo sé que también está quemada, y lo sabemos, pero cónchale, casi todos los casos, sí, casi todos los casos que pasan aquí raro es por eso mismo, trasladan el que está menos mal y el que está aquí, que está grave, lo dejan aquí y se muere. Bueno, primero que nada, aquí estamos la comunidad venezolana apoyando al señor José Siris, que en su casa tuvo una explosión por una fuga de gas. Están gravemente heridos su esposa y él. Y la situación es que en este momento él está entubado, tiene 70% de quemaduras en su cuerpo, su esposa también, obviamente los dos están muy graves, pero por un pequeño problema de papeles que se quemó, obviamente hubo una explosión y se quemó toda su pertenencia, sus papeles, sus pasaportes, todo ese tipo de documentación no lo pueden sacar a él de emergencia para Bogotá, para otra clínica. Cuando él ahorita es prioridad y sus riñones, sus pulmones están muy malos por producto de las quemaduras, van a sacar a su esposa, que sí tiene sus papeles en reglamento ahorita, a la 1 de la tarde, pero nos parece súper injusto de que él esté gravemente herido, esté al borde de la muerte prácticamente, y no lo vayan a sacar, lo van a sacar como a las 7 de la noche a Bogotá. Entonces todos nosotros aquí le pedimos de verdad la colaboración al gobierno de Bonaire, al gobierno de Holanda, que tengan un poquito más de consideración con el señor José Siris, para que lo puedan sacar de emergencia a la 1 de la tarde, porque de verdad se está muriendo. Entonces, que sean un poquito humanos, por favor. Yo personalmente le pido al gobierno de Holanda que tenga un poquito más de consideración. Aquí estamos sus amigos y sus familiares para apoyarlo, entonces esperamos un poquito más de consideración con ustedes. ¿Han tomado contacto con el consulado de Venezuela? No, lamentablemente el consulado, como siempre, está cerrado. El consulado no va a apoyar en nada ahorita, realmente, porque nunca lo hace. ¿Todavía no han tomado contacto con el gobierno local? No hemos tomado contacto. ¿Qué le dicen de aquí adentro? ¿Que sí lo van a sacar? Sí lo van a sacar, pero a las 7 de la noche. Entonces tuvimos una entrevista ahorita con el doctor. El doctor nos dice que él está estable, pero entre comillas, porque está entubado, está respirando muy mal, los riñones no están funcionando. Su novia, su pareja, tiene las quemaduras, pero todos sus órganos están funcionando y no está entubada. Entonces él está entre la vida y la muerte realmente.